El grito no fue fuerte, pero atravesó el centro comercial como un vidrio que se quiebra en cámara lenta. La gente siguió caminando con bolsas brillantes y cafés humeantes, hasta que alguien miró atrás. Entonces todo cambió. Ella estaba contra la pared de mármol, los ojos abiertos de incredulidad, el aire escapándosele de los pulmones mientras una mano enguantada le cerraba el cuello. El policía murmuraba algo entre dientes, una orden sin forma, una frase aprendida de memoria. Su placa brillaba bajo las luces blancas, demasiado limpias para lo que estaba ocurriendo. Un niño dejó caer un globo rojo. Rebotó una vez, dos, y rodó hasta detenerse a los pies de un maniquí. Nadie sabía su nombre todavía. Solo que era una mujer negra, con un abrigo azul oscuro y el cabello recogido con cuidado. Había venido por un regalo sencillo, algo pequeño, y ahora sus manos buscaban apoyo en el aire, como si pudiera agarrar el miedo y arrancarlo de raíz. El policía apretó un poco más. No fue un gesto de rabia, sino de costumbre. Eso fue lo que más heló la sangre. Un celular se levantó. Luego otro. Un murmullo creció como una ola que no decide si romper o retirarse. El guardia de seguridad del mal dio 2 pasos y se detuvo. Los altavoces seguían anunciando descuentos. Una voz alegre que hablaba de oportunidades irrepetibles mientras la respiración de la mujer se volvía un hilo. No puedo, logró decir, y no fue una súplica sino una constatación. El policía la empujó, ajustó la presión, y en ese instante el tiempo se estiró. Los segundos dejaron de ser segundos y se convirtieron en algo espeso, incómodo. Una mujer mayor gritó. Un adolescente empezó a llorar sin saber por qué. El eco del centro comercial devolvió el sonido deformado, como si el lugar mismo quisiera negarlo. Y entonces, sin sirenas ni gritos, ocurrió lo imposible. Un grupo de personas avanzó desde los pasillos laterales con una precisión que no pertenecía a un sábado cualquiera. Trajes oscuros, auriculares transparentes, miradas que no se desviaban. No corrieron. No levantaron la voz. Simplemente ocuparon el espacio alrededor del policía, cerrándolo como un círculo que se completa sin prisa. Alguien mostró una credencial. Nadie pudo leerla desde lejos, pero el aire cambió, como cuando baja la presión antes de una tormenta. El policía sintió ese cambio antes de entenderlo. Su mano aflojó 1 milímetro. Sus ojos se movieron, rápidos, buscando autoridad donde siempre la encontraba. No la hubo. Solo esos rostros quietos, atentos, que no necesitaban imponerse porque ya estaban por encima de todo aquello. Suéltela, dijo uno de ellos, con una voz que no admitía negociación. La mujer cayó de rodillas, tosiendo, aspirando el aire como si fuera la primera vez. Alguien la sostuvo por los hombros. Otro agente le ofreció agua. El policía dio un paso atrás, confundido, indignado, a punto de protestar. No llegó a hacerlo. 2 manos firmes tomaron sus brazos con una cortesía implacable. La gente empezó a aplaudir, primero tímida, luego con una furia contenida que buscaba salida. Los celulares grababan sin parpadear. El globo rojo seguía allí, intacto, como un testigo absurdo. Ella levantó la mirada. Tenía los ojos enrojecidos, pero en ellos había algo más que miedo, una lucidez afilada, una pregunta antigua. Miró a los agentes federales, luego al policía que ahora era escoltado hacia una salida lateral, y comprendió que aquello no terminaba allí. Nada terminaba nunca en el punto donde parecía hacerlo. Uno de los agentes se inclinó a su altura. ¿Puede ponerse de pie?, preguntó. Asintió. Sus piernas temblaron, pero respondió. Al incorporarse, el centro comercial volvió a respirar, aunque de manera irregular. Alguien ofreció su abrigo. Otro le tocó el brazo con cuidado, como si temiera que se rompiera. Necesitamos hacerle unas preguntas, dijo el agente. Hay cosas que debemos entender. Ella miró alrededor. Vio las tiendas, los espejos, su reflejo multiplicado en vitrinas que la devolvían más fuerte y más frágil a la vez. Pensó en su madre, en una advertencia repetida desde niña. Pensó en el regalo que nunca compró. Y dijo que sí. Mientras se alejaban, una voz surgió entre la multitud. «Díganle su nombre», gritó alguien. «Que lo digan». Los agentes no respondieron. El silencio fue su respuesta. En una sala apartada, lejos del ruido y las ofertas, ella se sentó frente a una mesa blanca.
Un vaso de agua, una grabadora, una mirada atenta. El agente cerró la puerta con suavidad. Antes de empezar, dijo, hay algo que debes saber. Ella apretó el vaso entre las manos. Afuera, el mal seguía funcionando, pero en ese cuarto el mundo había reducido su tamaño. El agente tomó aire, como si eligiera con cuidado cada palabra, y justo cuando iba a hablar, la grabadora emitió un clic seco, marcando el inicio de algo que todavía no tenía final. Antes de empezar, repitió el agente, hay algo que debes saber. Ella sostuvo su mirada. Tenía la garganta aún sensible. Cada respiración le recordaba la mano que la había cerrado segundos atrás. Asintió, no por confianza, sino por cansancio. Todo lo que ocurrió ahí fuera, continuó él, no fue casualidad. Ese oficial estaba siendo observado. La palabra quedó flotando. Observado. Ella dejó el vaso sobre la mesa. El plástico crujió ligeramente. ¿Observado por quién?, preguntó, con una voz más firme de lo que esperaba. El agente intercambió una mirada rápida con su compañera, una mujer de cabello recogido y expresión serena. Por nosotros. Y por otros más arriba. La grabadora seguía girando, capturando cada silencio. Ella cerró los ojos un instante. Pensó en lo absurdo que era. Había salido a comprar algo simple y ahora estaba allí, con agentes federales hablando de vigilancia como si su vida hubiera sido una pieza en un tablero invisible. Mi nombre es Aisha Turner, dijo de pronto. No soy un archivo ni un informe. Soy una persona. El agente asintió, aceptando el golpe. Lo sabemos, Aisha. Por eso estamos aquí. Le preguntaron qué había pasado antes del altercado. Ella relató los detalles con precisión involuntaria. El vendedor distraído, la alarma que sonó sin motivo, la mirada del policía que se fijó en ella como si hubiera estado esperándola. Mientras hablaba, algo comenzó a ordenarse dentro de su memoria, piezas que antes parecían aisladas. Cuando me pidió la identificación, dijo, ya había decidido que yo era culpable. Lo vi en su cara. La agente tomó notas. No levantó la vista. Ese oficial tiene un historial, dijo. Denuncias que nunca prosperaron. Vídeos que desaparecieron. Testigos que cambiaron de versión. Aisha sintió una rabia lenta, pesada. ¿Y hoy sí prosperó?, preguntó. ¿Por qué hoy? El agente dudó apenas un segundo. Porque hoy había demasiados ojos. La respuesta no la tranquilizó. Le recordó cuántas veces no los hubo. Afuera, alguien tocó la puerta. Entró un hombre mayor, traje impecable, insignia discreta. No se presentó. No necesitó hacerlo. Señora Turner, dijo, lamento lo ocurrido. Estamos haciendo todo lo posible para que se haga justicia. Aisha lo observó con detenimiento. Había aprendido a leer los matices, las frases pulidas que no prometen nada concreto. ¿Justicia para quién?, preguntó. ¿Para mí o para ustedes? El hombre esbozó una sonrisa mínima. Para el sistema, respondió. Cuando falla así de públicamente, debemos corregirlo. La palabra públicamente resonó como un eco incómodo. Aisha entendió más de lo que quería. No dijo nada. El silencio fue su forma de resistencia. Necesitaremos su declaración formal, continuó él. ¿Y su cooperación? ¿Tengo opción?, preguntó. Siempre, dijo. Pero las opciones tienen consecuencias. Cuando salió de la sala, el aire del centro comercial le pareció distinto, más denso. La gente seguía murmurando, algunos la reconocían, otros fingían no hacerlo. Un periodista intentó acercarse. Un agente lo detuvo con un gesto. Aisha se ajustó el abrigo que alguien le había prestado. Le quedaba grande. La llevaron a una oficina temporal, improvisada detrás de una tienda cerrada. Allí firmó papeles, repitió su historia, vio el vídeo desde varios ángulos. Verse a sí misma desde fuera fue perturbador. El momento exacto en que sus pies dejaron de tocar el suelo se repitió una y otra vez. Cada reproducción era un golpe nuevo. «Puede detenerlo», dijo al fin. El agente apagó la pantalla. «Lo siento». Aisha negó con la cabeza. «No por mí», dijo. «Por todos los que no están en ese vídeo». Un silencio respetuoso siguió a sus palabras. Alguien le ofreció un café. Lo rechazó.
Necesitaba sentir el frío del vaso de agua para no perderse. Horas después, cuando el centro comercial comenzaba a vaciarse, le dijeron que podía irse. Le dieron un número de contacto, promesas medidas, frases cuidadosamente construidas. Aisha salió por una puerta lateral. El cielo estaba anaranjado, como si el día se resistiera a terminar. En el estacionamiento, apoyó la espalda contra su coche y respiró hondo. El mundo seguía girando. Su teléfono vibró. Mensajes de desconocidos, de amigos, de familiares que ya habían visto el vídeo. Algunos ofrecían apoyo. Otros pedían detalles. Un mensaje anónimo decía simplemente, «Gracias por seguir viva». Se sentó al volante, pero no arrancó. Cerró los ojos. Recordó el rostro del policía cuando los agentes lo rodearon. No era miedo lo que había visto, sino sorpresa. Como si el orden natural de las cosas hubiera sido alterado. Al llegar a casa, encendió la luz y dejó las llaves en la mesa. Todo parecía igual, y sin embargo nada lo era. Se miró al espejo. Las marcas en su cuello comenzaban a oscurecerse. Pasó los dedos con cuidado, como si tocara una frontera. Se sentó en el sofá y encendió la televisión. Su imagen apareció en la pantalla, pixelada, repetida, analizada. Expertos hablaban de procedimientos, de protocolos, de investigaciones en curso. Nadie hablaba de ella como Aisha, la mujer que había salido a comprar un regalo. Apagó el televisor. En el silencio de su sala, entendió que aquello no había terminado al ser rodeado el policía. Apenas había comenzado. Porque ahora había preguntas que no podían volver a esconderse, miradas que ya no aceptarían apartarse, y una historia que, quisiera o no, seguía avanzando, empujándola hacia un lugar del que todavía no veía el final. Єсана чекр сінодермія. Кедрвєскюс рабрлос аджас, сеншердену євеля призірн, єлер аузернт, єл соні деліхіно діліт синтра камчерлкома юен зомбідо інтермінаблі. Ейла стрей деля мененр і сіліванто уай бібайд агуадіріцтаменті деля бателр. Сус манас аун темблейбрн. Пенса єнлер мара і сухер менр. Піродичі діонохр сірла. No cuirir sir la voscu dispertara e algurn can el piesa de sumida. Aler minsier, la luz entra por la ventana can una suavidet inganosr. El mundo prishir disrdida e siguir can normalidad. Uai solia irrita mes de lo que esperaba. Prepara кефе sin probarla. Su telefona vibra a través. Esta vez no arn mensajes de apoyo, sino solicitudes. Юен numera desconocida Юен mensage de voz. Una productora cuirir entrevistarlar. Atro heblabr de abagadas, de derechos, de demanders pazerbrals. Aisher el telefona baca abaив sobre la mesa. Y si doce lentamente, dejando que el agua caliente y recaurir su cuello. Kedr gota ir Юен retardatario, pero también una affirmation, seguir eli. Al salir, y si invalvia en una talroa y si sinta en la caermr. Respira profunda, cantanda, como lo herbir ensenada una terapeuta en as atrás, y en otro contexto, y en otra vida. Cuando volvía a encender el teléfono, herbir Юен mensage no lleva que no esperaba. Ir delit agenti que herbir tomada su primera declaration. Necesitamos heblar. Hoy. No herbir signos de caurtiger y nesarir. Sola urgencier. Y si encontrar en una cafetier discreter, leyos delit sintra. Y el agente lega sola, sin traj, sin insignir svisbrals. Prishir mes cancerda que la noche anterior. Las casas si movieron rápida. Drha apenas si sentaran. Drmesiada rápida. Aisher no respondió de inmediata. Observó el agente entrar o salir. Conversaciones trivrillers flotando en hieler. ¿Eso es buena o mala? Pregunta. Depende desde donde lo mires. Lo explicó que el video herbir extra de mecanismos que normalmente da urmern. Que el oficial estaba suspendido, pero no solo por ese incident. Que otros numberers herbir naparecido, atrás grebasirns, otros lugares. Aisher escarcherber. Intentando no perderse en el language técnica. Uai astit, anadio, y si conversa en el panta de canigzern.
Но педиесо, дрха элла. Надило хасей. Ел агенти бибайд юэн сорба де кефей уай бай для воз. Хиперсонас кю коэрин кю еста эвенс. Уай атрас кюно. Айшер состуво сумирада. Еста диченда кю каура пелигро. Элно респондио де инмедиата. Уай еса фулярис пуиста. Салиаделя кафртирер кан юэн нудо иэн ел естамаго. Иэн ел тректо и казр. Нота юэн кашкю пришер ментернерс эля мисма дистанция. Тал вес ир перноир. Тал вес но. Рикардаля палрбр обсервада. Уай синтия юэн эскрлафрио. Иэн казр, абриауна карджердонди гуардаба казр скюна усаба и диарио. Фотос антигуаес, картерс, юэн куидерна детерпрдур. Лохрбирым прозидоя нас атрас. Перо он крыло термина. Ло абриапор ля примера пагина иэн бленко уай скрибай для эфечер. Но сейбер ехач таменти кюиба и панер. Соло кюэнерсиситр бардыжрал го регистрада кансус пропиас палрбрас. Но кантайтрлер сидженес. Лас сигуентейс хаурейс фуэран юэн фелуджа ихтрана де ачти видат уай эспер. Ламадрс бривс, каурирс кюно респондия, юэн тимбраза кюля хиза собрисалтерсе. Ирсу врчинр, приацупада, кан юэн плато де каэрмидр иэн лас манас. Айшер санрайо пор примера вес иэн дас диас. Эрсепта ел геста. Иси синтаран иэн сайлернча, цампартиен да алго кюно энерсиситр брих плечицион. Алкрля тардей, ел агенти волвиа эйлермар. Хиуна аудирнчер прелиминар, дрха. Коэрин кюэстей пресенти. Кома тестига. Пригунта. Кома алгомес, респондио. Кома символа. Ля палрбр лё песа. Символа. Нон крхрбир куирида серла. Есаначе, миентрас препараба ропа пара ел диа сигуенти, эскарка паса сиен ел посило делит и дерфся. Иси де туверн френта и супуэрта. Алгурн дуда. Луга иси алейхрн. Айшрей пой для френт кантреля пертуа эспера и кюсукаур сан брджер ел ритма. Алдия сигуенти, ел и дерфся федерал ир фрио, ординада, интимиданте. Перзильос ларгас, лусис бленкерс, и кос контроладас. Айшер каэрмина экаэрмпэнадр, перо синтиендесе салр. Иэн ля сала, риканоша акарс делит синтра камрчерл. Тестигас. Кюриосас. Генти кюхрбир дисрдида номерар эатролада. Ел официално естаба эли. Иэн сулугар, абагадас, репресентантес, мрмюрскэл крладас. Куанда айшреси синта. Синтия лас мирыдерш пасарси собре элла кома юэн пьеса физика. Рикарда ел канцеха де сумадре. Ментрн ля спелдр ректор, аунг пор динтрати добралс. Хеблара он де прочидимиентас, де джурисдичен, де медидас каутилрс. Сунам БРР фу пронучада вариас висис, кедруна кан юэн матис дистинта. Айшрес карчербр, атента эйлокю и сидишруа эйлокюно. Иэн юэн рисерза, уна муеры силюэр сирка. Джаврн, нервиоса. Грашиас, дрха. Эймими паса алго присрда хасей да сынас. Айшер ля мира. Но супа кюри спандер. Ля муеры сифуентис де кюпюдир дисрнада. Ел аградичимиента куидо флатанда. Инкаэр мода уайни чесария. Куандаля аудирнчер термина, но хибо аплаусас эне резолюционис дефинитивас. Соло юэней кюрда пара сигуир. Пара инвестигар мес. Пара носрар. Айшер салиал экстири руай ел сол лёдио иэн лякер. Респира. Сейбер кю ел каэрмина серия ларга, кю хебрир ритрацесас, силенчиос е стратегичос, интентас де дисгасте. Пирот амбирн сейбер алгомес. Алго кюхрбир кембиеда дезди ел синтра камрчерл. Ирно истаба салриен ел момента иэн кю ел эрфелтебр. Уай еса чиртизр, фрагил перо реал, сигуирым пуджен деля хистаурир хасира деланте, sin permitirle detenerse todavía. Los días siguientes se volvieron una sucesión de rutinas alteradas. Aisa intentó regresar al trabajo, pero la normalidad le quedaba estrecha, como una ropa que ya no le pertenecía. En la oficina, las conversaciones se detenían cuando entraba.
Algunos sonreían con cautela, otros evitaban mirarla. Su jefe le ofreció tiempo libre hasta que todo se calmara, una frase que sonó más a deseo que a realidad. Aceptó. No por descanso, sino porque entendió que su presencia ya no era invisible. Caminó por la ciudad con una atención nueva, detectando reflejos en vidrieras, pasos detrás de ella, miradas que se demoraban un segundo de más. Aprendió a distinguir la curiosidad de la vigilancia, aunque a veces se confundían. Una mañana encontró un sobre bajo la puerta. No tenía remitente. Dentro había una copia impresa de una denuncia antigua contra el mismo oficial, fechada 5 años atrás. El caso había sido archivado por falta de pruebas. Al margen, alguien había escrito a mano: «No te detengas». Aisha cerró la puerta con llave y se sentó en el suelo. Sintió una mezcla de miedo y determinación. No sabía quién había dejado el sobre ni con qué intención exacta, pero el mensaje era claro. Había una red de historias enterradas, esperando ser sacadas a la luz. Llamó a la gente. «Esto está escalando», dijo. «Ya no es solo mi historia». «Nunca lo fue», respondió él. «Pero ahora es imposible ignorarlo». Se reunieron esa misma tarde. Él parecía más tenso, menos cuidadoso con las palabras. «Hay presión desde arriba», confesó. «Y desde afuera. Grupos civiles, organizaciones, políticos que quieren subirse a la ola. Otros que quieren frenarla». «¿Y usted?», preguntó Aisha. «¿Qué quiere?». El agente la miró largo rato. «Que no se apague». Esa noche, Aisha volvió al cuaderno. Escribió sin pensar demasiado, dejando que las frases salieran torcidas, imperfectas. No buscaba belleza, sino verdad. Escribió sobre el centro comercial, sobre el globo rojo, sobre la voz que dijo «suéltela». Pero también escribió sobre la infancia, sobre la primera vez que le enseñaron a no discutir, a no moverse brusco, a explicar siempre de más. Con el paso de las semanas, empezaron las entrevistas. No todas aceptadas, no todas iguales. Algunas intentaban convertirla en una imagen sencilla, un titular fácil. Otras escuchaban de verdad. Aisha aprendió a decir no, a retirarse cuando la conversación tomaba un giro que no le pertenecía. Cada negativa era una pequeña victoria. Una tarde recibió una llamada de su madre. Habían hablado poco desde el incidente. El miedo viajaba por la línea como un ruido constante. «Te vi», dijo su madre. «En las noticias». «Lo sé». «Estabas firme», añadió. «Eso también se aprende». Aisha cerró los ojos. No sabía si sentirse orgullosa o cansada. El proceso legal avanzaba con lentitud calculada. Aparecían documentos, se pedían prórrogas, se discutían tecnicismos. El nombre del oficial seguía circulando, pero siempre acompañado de advertencias: presunción de inocencia, investigación en curso. Aisha comprendió que el sistema no se defendía con gritos, sino con paciencia. Una noche, al regresar a casa, notó que la cerradura estaba forzada. Nada parecía faltar, pero todo estaba fuera de lugar, como si alguien hubiera querido que lo supiera. Llamó a la policía, luego al agente federal. Tomaron fotos, hicieron preguntas, prometieron seguimiento. Cuando se fue el último, el silencio volvió a instalarse, más pesado que antes. Durmió con la luz encendida. Al día siguiente, decidió no esconderse. Salió temprano, caminó sin auriculares, levantó la cabeza. En una plaza cercana, un pequeño grupo se había reunido con carteles. No gritaban. No bloqueaban nada. Simplemente estaban allí. Cuando la vieron, algunos asintieron, otros sonrieron con timidez. Aisha se detuvo unos segundos, respiró, y siguió caminando. No se unió, pero tampoco huyó. En una reunión privada, los agentes le mostraron algo nuevo: una línea de tiempo, nombres conectados, patrones que se repetían. El caso ya no era uno. Era muchos. «Esto va a doler», dijo uno de ellos. «Para todos». Aisha pensó en el dolor como algo conocido. No era una amenaza nueva. «Entonces háganlo bien», respondió. «No rápido». «Bien». Esa noche recibió otro mensaje anónimo, esta vez digital. Un archivo de audio. Dudó antes de reproducirlo. Una voz masculina, alterada,
Hablaba de órdenes implícitas, de marcar presencia, de saber a quién parar. La grabación terminaba abruptamente. Aisha apagó el teléfono y miró por la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban como señales indecisas. Entendió que cada paso adelante arrastraba sombras, que la exposición tenía un precio. Pero también entendió algo más profundo. El silencio que antes la protegía era el mismo que permitía todo aquello. Volvió al cuaderno y escribió una sola frase, subrayándola 2 veces. Luego cerró la tapa y la dejó sobre la mesa, como una promesa en pausa. Afuera, la noche avanzaba, y con ella una historia que ya no podía retroceder, que seguía moviéndose, acumulando voces, esperando el siguiente momento para volver a respirar. Cuando finalmente llegó el día de la audiencia final, Aisha sintió que cada paso hacia la sala era un acto de desafío silencioso, una declaración de que ya no se dejaría reducir al miedo ni a la sombra de lo ocurrido. La sala estaba llena, pero no con curiosos comunes. Había periodistas, activistas, abogados de derechos civiles, y familiares de personas que, como ella, habían sido víctimas de la injusticia silenciosa. Era un público atento, expectante, como si cada mirada pudiera sostener su historia y amplificarla. Aisha respiró profundo, recordando cada instante del centro comercial, cada segundo que había dejado de respirar, cada gesto que la había marcado. Cada recuerdo se convirtió en fuerza, cada miedo en claridad. El oficial finalmente entró, acompañado por sus abogados, con la seguridad que solo quien cree estar protegido por un sistema imperfecto puede ostentar. Sus ojos buscaron los de Aisha, y por un instante, la arrogancia se reflejó como un espejo de su pasado. Pero ella no vaciló. No había rastro de duda ni de inseguridad. Su presencia era un muro firme, impenetrable, que hablaba más que cualquier palabra. Había aprendido a transformar la vulnerabilidad en poder. Y todos los que estaban allí lo percibieron. Cuando los abogados del oficial intentaron minimizar lo ocurrido, justificar la agresión con tecnicismos y protocolos rotos, Aisha se levantó. Su voz salió clara, firme, inquebrantable, recorriendo la sala con un eco que retumbó incluso más allá de las paredes de la corte. Contó su historia con precisión y humanidad, detallando cada gesto, cada mirada, cada instante que marcó su vida. No solo habló por sí misma, sino por todos aquellos cuyos silencios habían sido aceptados, por los que habían sido ignorados, por los que habían sido sofocados y reducidos al miedo. La sala escuchó en un silencio absoluto, cada palabra de Aisha resonando como un golpe que no podía ser ignorado. El juez, un hombre acostumbrado a las formalidades y los papeles, parecía incluso el afectado por la intensidad de su relato. No era solo un testimonio, era un llamado a la conciencia, una exigencia de que la justicia fuera más que una palabra vacía. Por primera vez en mucho tiempo, la sala entera respiró con Aisha, compartiendo su indignación y su determinación. Y entonces ocurrió algo que cambió el curso de todo. El oficial no respondió, no intentó justificar lo injustificable. Sus manos temblaron, y por primera vez, quedó expuesto ante todos como el responsable de un acto que no podía esconderse. Las evidencias, los vídeos, las grabaciones, los testimonios que Aisha había contribuido a reunir, convergieron en un solo punto imposible de refutar. La verdad se había impuesto con fuerza. Fuera de la sala, la noticia se esparció como fuego. La historia de Aisha se convirtió en un símbolo, no porque fuera espectacular, sino porque era real, porque mostraba la vulnerabilidad y la fortaleza humana, porque enseñaba que una sola voz podía hacer temblar estructuras que parecían inquebrantables. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, de historias similares que habían permanecido ocultas, de iniciativas para cambiar protocolos, de demandas para que la vigilancia y la justicia fueran verdaderamente imparciales. Aisha comprendió que ya no podía retroceder. Su vida, su nombre, su historia, habían trascendido el incidente para convertirse en un punto de inflexión. Pero lo más impactante no fue la reacción del mundo externo, sino lo que ocurrió dentro de ella. Por primera vez en semanas, se permitió sentir una mezcla de alivio y triunfo. La rabia, que había sido su motor silencioso, se transformó en claridad. Comprendió que la justicia no siempre llega de la forma que uno espera, que los sistemas son imperfectos, pero que la perseverancia, la verdad y la valentía pueden obligar al mundo a escucharlas. Cada paso que había dado desde aquel centro comercial, cada decisión de no callar, cada acto de resistencia, se condensó en un solo momento de victoria personal y colectiva.
La audiencia concluyó con la determinación del juez de continuar con medidas estrictas contra el oficial, revisando protocolos y garantizando que la protección de los derechos humanos fuera prioritaria. No hubo celebraciones ruidosas, pero sí un silencio cargado de significado. La justicia, aunque tardía y parcial, había empezado a cumplirse. Aisha salió de la sala rodeada de agentes que ya no solo la protegían, sino que la respetaban por su fuerza y determinación. La multitud de fuera la recibió con aplausos silenciosos, miradas de respeto y gratitud, como si cada persona presente hubiera aprendido algo de su coraje. De regreso a casa, Aisha caminó sin prisa, sintiendo cada paso como un acto de reafirmación. La ciudad seguía su curso, indiferente y activa, pero ella había cambiado. La mujer que entró en aquel centro comercial había dejado atrás la duda, el miedo y la inseguridad. Ahora era un símbolo viviente de resistencia, de verdad y de poder. No necesitaba fama ni reconocimiento, solo necesitaba saber que había hecho lo correcto, que había levantado su voz cuando era necesario, y que su historia podía inspirar a otros a no quedarse callados. Esa noche, mientras escribía en su cuaderno, Aisha cerró los ojos un instante y recordó el globo rojo que había caído en el centro comercial. Lo imaginó flotando hacia el cielo, llevándose consigo cada momento de miedo, cada instante de opresión, cada sombra de silencio. Y entendió que, aunque la vida continuaría con sus desafíos, ella ya no sería víctima de ellos. Había transformado el miedo en fuerza, la injusticia en acción, y la vulnerabilidad en valentía. El mundo afuera continuaba girando, lleno de indiferencia y caos, pero Aisha había encontrado su equilibrio. Sabía que la lucha no terminaría con un veredicto ni con un titular, que cada acto de resistencia, cada historia contada, cada voz alzada, era una pieza de un cambio mayor. Y en ese pensamiento encontró paz. Porque comprendió que el verdadero poder no estaba en los sistemas ni en los uniformes, sino en la capacidad de una persona para mantenerse firme, para hablar, para no dejar que la injusticia pasara desapercibida. Aisha miró por la ventana de su apartamento, la ciudad iluminada por luces amarillas y neons, y sonrió con una mezcla de cansancio y triunfo. Sabía que el camino sería largo, que habría retrocesos y obstáculos, pero también sabía que nunca volvería a ser invisible. Su historia, su coraje y su voz ahora tenían fuerza propia. Y mientras respiraba profundo, sintió que la libertad no era solo un concepto abstracto, sino un derecho reclamado, sostenido y defendido por quienes se atreven a mirar, a escuchar y a actuar. En ese instante, comprendió algo profundo. La justicia verdadera empieza cuando alguien decide levantarse, y aunque el mundo siga girando con indiferencia, hay quienes lo hacen más brillante con su valentía. Aisha Turner ya no era solo una víctima. Ahora era faro, guía y prueba viviente de que la verdad, cuando se enfrenta con determinación, puede cambiarlo todo. Y con ese pensamiento, cerró el cuaderno, encendió la luz del escritorio y se permitió por primera vez respirar tranquila, sabiendo que su historia había encontrado su lugar, y que su voz resonaría mucho más allá del eco de aquel centro comercial.